En la pantalla, el sargento de artillería Vince Carter era la imagen de la perfección militar. Ruidoso, disciplinado, siempre a un arrebato de que se le salieran las venas. Pero el hombre que se escondía detrás de esa voz atronadora, Frank Sutton, ocultaba una realidad mucho más profunda y complicada. Su viaje a la fama televisiva no era solo actuar. Se trataba de canalizar años de traumas, decepciones y grima de la vida real en un personaje que el mundo amaría e incomprendería. Frank Sutton quería ser Marine por encima de todo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, corrió a alistarse. Pero algo sorprendente lo detuvo en seco. Una prueba de visión cromática. Lo descalificó por completo para alistarse en el cuerpo de Marines. Para alguien que idolatraba la disciplina y el legado de los Marines, fue un golpe brutal. Aún decidido, Sutton no se rindió. En lugar de eso, se alistó en el ejército estadounidense y acabó en pleno combate en el Teatro del Pacífico. Luchó en no menos de 14 desembarcos de asaltos separados. 14. Ese no es el currículum de un actor mimado. Es la vida de un soldado endurecido. Fue condecorado con la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Así es. El actor que interpretó a un Marine de la tele no pudo entrar en el meollo, pero de todos modos sangró en la selva por su país. Y sin embargo, nadie habló realmente de eso. Cuando Gummidge Pyle, USMC, se emitió por primera vez en 1964, los espectadores se sintieron atraídos al instante por la imponente presencia de Sutton. Su interpretación del sargento Carter era tan auténtica, tan real, que muchos asumieron que era él mismo. Pero esa suposición persiguió a Sutton durante toda su vida. La gente esperaba que fuera agresivo, impetuoso y que estuviera siempre al límite. En realidad, era un hombre muy reservado, incluso tímido, que prefería los libros a las peleas y odiaba que le encasillaran en un estereotipo. Sus amigos y miembros del reparto le describían como una persona reflexiva, culta y muy seria en su oficio. Pero una vez que las cámaras se apagaban, el verdadero Frank Sutton se desvanecía en un segundo plano. Dominado por el mito del sargento Carter, rara vez hablaba de su servicio. Incluso cuando lo hacía, era humilde, desviando los elogios, cambiando de tema. Pero hubo un momento que sobresalió. Cuando se le preguntó si su experiencia militar le había ayudado en el papel de Carter, Sutton asintió con la cabeza y se limitó a decir: «Solo recuerdo lo que se siente al estar asustado e intentar no demostrarlo». Esa frase lo dice todo. La rabia, los ladridos, la frustración desbordante del sargento Carter no era solo una actuación, era el eco de algo más profundo. Entonces, ¿por qué Sutton guardó tanto silencio sobre su verdadero historial de guerra? Algunos dicen que fue por humildad, otros creen que fue el dolor que nunca procesó completamente. Lo que está claro es esto. Puede que el papel del sargento Carter fuera una comedia en apariencia, pero estaba construido sobre las cicatrices de un hombre que ya había sobrevivido a cosas mucho peores que un soldado raso inadaptado llamado Gummidge. Pero esa no era toda la historia. Lo que la gente no vio fuera de cámara revelaría una verdad aún más sorprendente a millones de estadounidenses. Frank Sutton era la encarnación de un militar exaltado. Su voz podía cortar cristales. Su ceño fruncido podía cerrar una habitación y su discurso siempre estaba perfectamente sincronizado para hacer reír. Pero esa versión de Sutton, la del sargento gritón y cara roja, era solo una parte de la realidad. Fuera de la pantalla, el hombre que interpretó al sargento Carter no podía ser más diferente. Tranquilo, cerebral, incluso reservado. Y cuando las cámaras dejaban de rodar, emergía un lado completamente inesperado de él. Frank Sutton no era solo un actor. Era un pensador profundamente curioso. Mucho antes de su papel en la televisión, ya había sentado las bases para un tipo diferente de éxito. Tras regresar de la Segunda Guerra Mundial, Sutton no fue directamente a Hollywood. Volvió a la escuela. Se matriculó en la Universidad de Columbia, donde se licenció en arte dramático, graduándose como Laude. No era solo un actor incursionando en la educación superior. Se tomaba en serio su oficio, el conocimiento y la disciplina. Su educación no era una alternativa, era parte de él. Sus colegas comentaban a menudo lo diferente que era Sutton en privado, entre escena y escena. Mientras otros bromeaban o se relajaban, Sutton solía leer, no guiones, libros. Era conocido por llevar al plató novelas,
biografías e incluso textos de filosofía. Los miembros del equipo lo describían como alguien que ansiaba estímulos que fueran más allá de las bromas y las caídas de Pratt. Algunos incluso bromeaban diciendo que Sutton tenía la boca más ruidosa del mundo del espectáculo y la mente más tranquila. Era una extraña paradoja que mantenía a la gente expectante. Uno de los momentos más reveladores se produjo durante una entrevista política que Sutton aceptó hacer a regañadientes a finales de los años 60. Cuando se le pidió que comentara la situación del país, Sutton dijo, «No soy más autoridad que el ascensorista». No era sarcasmo, era humildad. Sabía que la gente proyectaba en él la confianza y seguridad del sargento Carter, pero no se sentía con derecho a hablar en nombre del pueblo estadounidense. Ese momento perduró en el público, despertando una silenciosa admiración y muchos murmullos de que quizá Frank Sutton no se sentía cómodo en un papel que le había hecho famoso. También hubo momentos en los que la negativa de Sutton a seguir el juego de Hollywood molestó a los productores. No buscaba titulares. No aparecía en todas las fiestas. De hecho, rara vez concedía entrevistas. No era arrogancia, era distancia. El hombre que se ganaba la vida gritando en la pantalla había aprendido a mantener en silencio su vida privada. Sus amigos decían que encontraba la alegría en su familia, en el teatro y en la literatura. La fama, para él, era solo ruido. Tenía otras cosas en la cabeza, y eso creó una tormenta silenciosa entre bastidores. Un hombre demasiado inteligente para ser un T-Cast. Demasiado serio para fingir ser el sargento Carter fuera de cámara. Pero cuanto más se enamoraba su público del Marine Bocazas, más se alejaba silenciosamente Frank Sutton. Aún así, había presión. No desde Hollywood, sino desde dentro. Y lo que sucedió a continuación pondría esa presión al frente y al centro. Para la segunda temporada de Goomer Pyle USMC, los ratings estaban por las nubes. Millones de personas se sintonizan cada semana para ver la improbable pareja formada por el tierno y bobalicón Goomer y el fogoso sargento Carter. En apariencia, todo iba bien. Pero entre bastidores, algo no iba bien con Frank Sutton. La presión iba en aumento y también la fricción. Trabajar con Jim Nabors. El actor detrás de Goomer debería haber sido fácil. Nabors tenía fama de ser de voz suave, educada y rara vez se alteraba. Pero Sutton era una perfeccionista. Cada escena importaba. Cada línea tenía que caer. Aportaba una intensidad a los ensayos que sorprendía incluso a los equipos de televisión más experimentados. Mientras que los vecinos a menudo jugaban cosas sueltas, Sutton llegó preparado como si fuera Broadway. Al principio, ese equilibrio funcionó. La atronadora energía de Sutton compensaba a la perfección el tranquilo encanto de sus vecinos. Pero con el tiempo, quedó claro que operaban en dos longitudes de onda completamente distintas. Los rumores comenzaron a arremolinarse en silencio al principio, luego más fuerte. Los miembros del equipo susurraban sobre momentos helados entre tomas. Sut se frustraba visiblemente cuando las escenas se volvían demasiado tontas o se alargaban. Odiaba perder el tiempo. Quería precisión. Y cuando no la había, su irritación burbujeaba bajo la superficie. Aunque nunca explotó públicamente. Sus ojos lo decían todo. Un productor recordó más tarde, Frank tenía mal genio, pero era silencioso. No querías estar en la sala cuando dejaba de hablar. Jim Nabors, mientras tanto, estaba entrando en una fase diferente del estrellato. A medida que su carrera como cantante empezaba a despegar, crecía la preocupación de que su atención se dirigiera en demasiadas direcciones. Algunos incluso le acusaron en voz baja de improvisar en sus actuaciones. Sutton, que se enorgullecía de su disciplina, se lo tomó como algo personal. Sentía que el espectáculo merecía un esfuerzo completo. Cada día que el protagonista parecía distraído, chocaba con todo aquello en lo que Sutton creía. La tensión crecía constantemente, no con gritos ni dramatismo, sino a través de largos silencios, ensayos rígidos y camerinos separados. No era una guerra abierta, pero tampoco amistad. En la cuarta temporada, según la gente de dentro, apenas hablaban a menos que las cámaras estuvieran rodando. Cuando hablaban, era estrictamente profesional. Un profesionalismo frío que incomodaba a los demás en el set. Y, sin embargo, nada de eso se mostró en la pantalla. Sutton era un maestro del control. No importaba lo extrañas que se volvieran las cosas fuera de cámara. Él accionaba un interruptor cuando un director llamaba a la acción. Esa disciplina, irónicamente,
provenía de su verdadero pasado militar. No importaba cómo se sintiera. Nunca dejó que afectara a la misión, pero todos a su alrededor podían sentirlo. El papel que le convirtió en estrella también le estaba encajonando en privado. Sutton empezó a preguntarse cuánto tiempo podría seguir así. El personaje al que había dado vida se estaba comiendo al hombre que era en realidad. El sargento agresivo y ladrador se había convertido en una especie de armadura. Pero la armadura se vuelve pesada y el peso empezaba a notarse. Entonces llegó una decisión que lo cambiaría todo. Jim Neighbors quería salir y de repente lo vio venir. Pero no estaba preparado para lo que vino después. No fue solo una sorpresa. Fue un puñetazo en el estómago. Cuando Jim Neighbors anunció que abandonaba Gummer Pile USMC, el reparto y el equipo se quedaron atónitos. Pero nadie más que Frank Sutton. Durante años, Sutton había construido su vida en torno a la serie. No solo había memorizado líneas. Se había convertido en el Sargento Carter. El papel consumía su agenda, daba forma a su identidad pública y, en muchos sentidos, definía su propósito. Y así como así, se había ido. Los vecinos decían que estaba cansado. 5 temporadas, interminables reposiciones, proyectos paralelos, y la fama nacional lo habían agotado. Quería centrarse en cantar, en el teatro y en su propia tranquilidad. La cadena intentó convencerle de que se quedara, pero no cedió. Sutton, que ya se había distanciado de los vecinos fuera de cámara, no se opuso. Públicamente, fue amable. En privado, personas cercanas a él dijeron que estaba devastado. Se habló de un spin-off. Los ejecutivos consideraron centrar un nuevo programa alrededor de la Sargento Carter. Sutton estaba intrigada pero cautelosa. No quería quedarse atrapado en ese papel para siempre, pero al mismo tiempo, era todo lo que la industria veía en él. Los guiones comenzaron a llegar, pero todos querían lo mismo. Otro sargento enojado, otra figura de autoridad gritando. Rechazó la mayoría de ellos. Ya he interpretado a ese hombre, le dijo a un amigo. No necesito convertirme en él. Lo que siguió fue un extraño periodo de tranquilidad en la vida de Sutton. No estaba sin trabajo, pero tampoco estaba muy solicitado. Las ofertas llegaban a trompicones. Hizo apariciones como invitado en algunos programas de variedades, incursionó en el teatro, e incluso aceptó algunos papeles en anuncios, pero nada de eso tuvo el éxito de Gummer Pile. La fama, antes cegadora, había empezado a atenuarse, y para un hombre que había pasado años en el candelero, era difícil adaptarse. Aún más difícil, la percepción pública. Dondequiera que iba Sutton, seguía siendo el Sargento Carter. Los fans le gritaban sus eslóganes en público. Los niños le saludaban en las tiendas de comestibles. Los adultos le pedían que gritara como en el programa. Lo que empezó como un halago se convirtió rápidamente en otra cosa, una prisión. Por mucho que intentara avanzar, la gente solo veía al sargento instructor. No veían al veterano del ejército, al graduado en Colombia, al actor de teatro. Solo veían la máscara. La familia de Sutton dijo que durante este tiempo se volvió más retraído. No amargado, solo callado. Empezó a dedicar más energía a las producciones teatrales locales, anhelando la autenticidad y el respeto que la televisión ya no le daba. En el escenario, podía ser otra persona. No un chiste, no una caricatura, solo un actor haciendo su trabajo. Y al público le encantaba. Aunque las multitudes eran más pequeñas, los aplausos significaban más. Pero la presión nunca se fue del todo. Las expectativas, el typecasting, la sombra de un papel que le hizo, pero que nunca le dejó marchar. Y en 1974, justo cuando Sutton parecía encontrar la paz en el escenario, el destino tenía otros planes, porque lo que ocurrió a continuación dejó atónitos a todos y nadie estaba preparado para el capítulo final. 28 de junio de 1974, la pequeña ciudad de Shreveport, Louisiana, zumbaba tranquilamente con la emoción del teatro en vivo. Frank Sutton había llegado días antes, encabezando la obra de teatro Love, una aguda comedia romántica alejada del reparto de tipo militar que le había seguido durante años. Se suponía que era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. En aquella húmeda noche de verano, Frank entró en su camerino entre función y función. Negocios como de costumbre, pero nunca salió. Se desplomó casi al instante. Un infarto masivo, repentino y devastador. Los paramédicos acudieron rápidamente al lugar, pero era demasiado tarde. Frank Sutton, de solo 50 años, había muerto.
La noticia de su muerte conmocionó a todo el país. Los fans no podían creerlo. ¿Cómo podía el ruidoso, ardent, duro como un clavo sargento de artillería Carter haberse ido así como así? Pero a quienes conocían a Sutton no les sorprendió el silencio que siguió porque así era como vivía. Sin escándalos, sin tormenta mediática, solo dedicación silenciosa y luego nada. Murió haciendo lo que amaba, actuando en el escenario frente a gente real, lejos de las luces de Hollywood, con los más cercanos a él. Fue poético, trágico, sí, pero apropiado. Frank Sutton siempre se había comportado como un hombre en guerra con su propia fama. A pesar de todos los aplausos y la tensión que provocó Gomer Pyle, también lo ató a una sola imagen, una que pasó años intentando superar, y los homenajes siguieron llegando. Jim Nabors, conmocionado y emocionado, emitió un breve comunicado en el que calificaba a Sutton de artista brillante y buen hombre. Pero más allá de los titulares y de las declaraciones, los seguidores de Sutton se dieron cuenta de que solo conocían la mitad de la historia. Solo conocían la mitad de la historia. Habían visto la rabia, el ladrido, la fanfarronería de sargento instructor. Lo que no habían visto era al héroe de guerra, al erudito, al marido, al padre, al hombre cuya mejor actuación podría haber sido ocultar cuánto peso llevaba encima. Su familia mantenía las cosas en privado. Un funeral tranquilo, sin alfombras rojas ni cámaras, solo amigos íntimos y familiares. La esposa de Sutton, Toby, con quien se casó en 1946. Nunca habló públicamente de las luchas de su marido con la fama, pero años más tarde, su hijo Joe, que se convirtió en un dramaturgo de éxito, dijo, «Mi padre era mucho más que un actor de carácter. Vivió una vida plena y pagó un precio por ese éxito de carácter. El legado que dejó Frank Sutton fue complicado, para millones de personas. Siempre sería el sargento Carter, ladrando órdenes y robando escenas. Pero detrás de ese papel icónico había un hombre tratando desesperadamente de ser visto por lo que realmente era. Un hombre que sirvió a su país, que leía a Chekhov entre tomas, que amaba el escenario más que los focos. Y al final, tal vez consiguió lo que realmente quería. No la fama, sino el respeto. No la celebridad, sino la autenticidad. El tipo de legado que no grita, sino que perdura. Pero incluso con todo eso, una pregunta persistía. Una pregunta que los fans y los críticos se hicieron durante décadas. ¿Qué ocurrió realmente en aquel plató? ¿Y perdonó Sutton alguna vez de verdad lo que Gomer Pyle le arrebató? Durante décadas tras la muerte de Frank Sutton, su legado permaneció en gran medida intacto. Los fans lo recordaban con cariño. Las repeticiones de Gomer Pyle. USMC mantuvieron vivo su nombre y su personaje se convirtió en un símbolo de la televisión clásica estadounidense. Pero la historia más profunda, el hombre detrás del papel, permaneció oculta tras los homenajes de cortesía y el silencio público hasta hace poco. En 2023, apareció una entrevista de audio olvidada, subida en silencio por un archivo universitario que digitalizaba viejas cintas. Fue grabada a principios de los 70, pocos años antes del fallecimiento de Sutton, y revelaba algo sorprendente. Durante casi 50 años, Sutton nunca había hablado públicamente de las tensiones en el plató de Gomer Pyle, ni una sola vez. Pero en esta entrevista grabada durante un descanso de una de sus funciones teatrales, por fin bajó la guardia. El entrevistador había hecho una pregunta sencilla. ¿Echa de menos el espectáculo? Hubo una larga pausa. Entonces Sutton dijo, «Echo de menos trabajar. Echo de menos hacer algo que le importe a la gente. Pero el programa, no, me encajonó». ¿Sabes cómo algunas personas se convierten en el tipo de reparto? Yo me convertí en el tipo. Continuó con cuidado, sin amargura. Jim Nabors era bueno en lo que hacía, pero nunca estuvimos cerca. Trabajábamos diferente. Pensábamos diferente. Le respetaba, pero nunca fue fácil. La cinta crujió y Sutton soltó una carcajada cansada. Gritaba la mitad del tiempo porque estaba frustrada. ¿No con él? Con el trabajo. Con lo pequeño que hacía que todo se sintiera. Esa línea, lo pequeño que hizo que todo se sintiera. Golpeó como un puñetazo en el estómago. El hombre que Estados Unidos veía como un ser más grande que la vida se asfixiaba en silencio en un papel que le hizo famoso. Más revelaciones salieron en los años siguientes. Su compañero de reparto, Ronnie Shell, habló en una reunión televisiva en 2024 y admitió que Sutton había luchado más de lo que la gente pensaba. Era un tipo reservado.
muy serio con su trabajo, pero creo que se sentía solo. No de una manera triste, simplemente apartado. Incluso los vecinos de gimnasio antes de su propia muerte, en 2017, insinuaron, una vez en una entrevista, que Sutton no amaba la fama como la mayoría de la gente en este negocio. Le encantaba el trabajo. Eso fue lo que le hizo seguir adelante. En la era de los documentales virales y la nostalgia de las redes sociales, la historia de Sutton ha empezado a resurgir. No solo como una nota a pie de página de Gomer Pyle, sino como un cuento con moraleja, un recordatorio de cómo la fama puede encumbrar a alguien y atraparlo al mismo tiempo, de cómo los personajes más ruidosos a veces pertenecen a las almas más tranquilas. Y para muchos aficionados, su faceta perdida de Frank Sutton no hizo sino profundizar su respeto por él. El soldado condecorado que se convirtió en un chiste, pero nunca dejó que eso le definiera. El graduado en Colombia que hizo el payaso pero nunca dejó de leer, de pensar, de evolucionar. El hombre que gritaba en la pantalla pero vivía en un silencio casi total fuera de ella. Ahora, décadas después, por fin se escucha la voz de Frank Sutton. No a través del ladrido de un sargento instructor, sino a través de algo más poderoso. La verdad, Frank Sutton nunca quiso ser famoso. Quería ser grande, y en cierto modo, lo fue. Pero no por las razones que la gente pensaba. No era solo el ladrido, la furia, o los golpes perfectamente sincronizados lo que lo hizo inolvidable. Era la profundidad que llevaba debajo de todo ese ruido. Un veterano de guerra que convirtió el dolor en poder. Un actor disciplinado atrapado dentro de un personaje de dibujos animados. Un hombre cuyo silencio dijo más que cualquiera de los gritos de la Sargento Carter. Su historia no trata solo de Hollywood. Es sobre la identidad. Sobre lo que ocurre cuando el mundo se enamora de una versión de ti que no se siente como tú en absoluto. Sutton pasó sus últimos años intentando recuperar esa identidad. No con entrevistas ni giras de prensa, sino a través de pequeñas obras de teatro, pueblos tranquilos y momentos de conexión real. Y tal vez eso es lo que hace que una historia sea tan poderosa ahora. Porque en un mundo obsesionado con gritar lo más alto posible, la vida de Sutton fue un silencioso acto de rebeldía. Eligió la autenticidad antes que la atención, el trabajo antes que la fama, la verdad antes que la comodidad. Así que la próxima vez que vea una vieja repetición de Gomer Pyle, fíjese bien. Detrás de los ladridos y los ojos en blanco, hay un hombre que lo dio todo por ese papel. Puede ser demasiado, pero también un hombre que finalmente encontró la paz alejándose de las luces y acercándose a algo real. Frank Sutton nunca contó la historia completa mientras vivió, pero ahora, después de todos estos años, por fin se está escuchando. Si esta historia te ha aportado una nueva perspectiva sobre una leyenda de Hollywood, no dejes de darle al botón me gusta. Deja un comentario con tus pensamientos o recuerdos de Frank Sutton. ¿Creciste viendo Gomer Pyle? Y no olvides suscribirse para conocer más historias que van más allá de los titulares. Porque a veces